ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y como si ustedes pudiesen repasar las transmisiones anteriores, sabrán a qué nos referimos con todos estos textos que acabamos de leer. Pero quisiera hacer un pequeño comentario sobre uno de estos textos. Un texto maravilloso que está en el versículo 3, Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Notaron? No hagáis daño. Esto cuando dice acá que no hagáis daño y luego nombra algunos elementos, la tierra, o podríamos decir objetivos del daño, ni la tierra, ni el mar, ni a los árboles. Yo quiero decirles una cosa: cuando dice aquí tierra y mar y árboles, eso involucra o eso conlleva implícitamente seres humanos. ¿Por qué? Porque resulta de que el mismo texto dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, antes de que se produzca un daño en el planeta Tierra, y que eso involucra al mar y a los árboles, es decir, a todo el planeta Tierra y a todo lo que está, yace y vive y subsiste en el planeta Tierra, porque recuerden que analizamos en transmisiones anteriores que acá simplemente pudo haber dicho la Tierra, pero ¿por qué dice después de la coma ni al mar, coma, ni a los árboles? Claro, pudo haber nombrado muchos elementos más que son parte de la tierra, pero esta es una expresión, es un recurso retórico para dar a entender la globalidad, la universalidad. Todo lo que está en la tierra será afectado de manera local, no universal. Ojo, acá no se está hablando de un daño a la manera del diluvio universal, no. Acá está hablando de un daño particular, un daño parcial que se hará en distintas partes de la tierra, pero puede afectar tanto el mar como todo lo que hay en la tierra, incluidos los árboles. Pero la misión, y ese es el contexto del capítulo, de estos textos que estamos leyendo, en el capítulo 7 de Apocalipsis, que hay una mención explícita a aquellos que serán sellados antes de que caiga este daño. Por ende, y a la luz de la palabra de Dios y de la palabra profética más segura, todos los que no tengan este sello, pues serán dañados. Solo que hay 4 ángeles que están reteniendo efectivamente este evento. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, el daño inminente, o el juicio, o castigo, o retribución inminente, solamente lo detiene el proceso de sellamiento. Y este proceso de sellamiento se verificará, según el texto que estamos leyendo, antes de que sean soltados los vientos. Es decir, a contrario sensu, los vientos no serán soltados sino hasta que se haya completado este proceso de sellamiento. Bueno,
No es mi propósito en esta transmisión hablar del sellamiento, porque ya lo hemos visto de manera lata, rigurosa, bíblica y contundente. Lo que quiero hacer simplemente es basarme en este texto bíblico para compartir con ustedes citas del Espíritu y profecía tocante a esta situación. En el capítulo 16 del libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 16 del libro Evento de los Últimos Días, hay un subtítulo ahí. ¿Ok? Hay un subtítulo. El capítulo 16 del libro Evento de los Últimos Días se titula El fin del tiempo de gracia. Así que ya podemos ir uniendo algunos cabos. Es decir, cuando se termine el sellamiento, es decir, termina su obra aquel ángel que tiene el sello del Dios vivo y que clama a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, ¿no es cierto? Cuando ese ángel que sube de donde sale el sol, que tiene el sello del Dios vivo, termina su obra de sellamiento, entonces esa es una señal. Cuando termine el sellamiento, eso es un indicativo, los 4 ángeles que detienen los 4 vientos, a que puedan realizar su obra, es decir, soltar los vientos. Por lo tanto, la obra de este ángel, que es el de sellamiento, debe ocurrir o ocurrirá antes de que se suelten los vientos. Y por eso podemos deducir que cuando se termina el sellamiento, ¿no es cierto?, termina el tiempo de gracia. Porque cuando se sueltan los vientos ya no hay gracia. Ya no hay a nadie a quien sellar. Ya todos han sido escudriñados, elegidos, tomados, vestidos, señalados, marcados, sellados. Ya no hay a quien sellar. Por lo tanto, el daño se puede inferir. Los que deben librarse del daño ya han sido apartados. Así que el sellamiento termina, es decir, el fin del tiempo de gracia se produce cuando termina el sellamiento. Y cuando se produce eso, se sueltan los vientos. Vuelvo a repetir. En el capítulo 16 del libro Evento de los Últimos Días, que se titula El fin del tiempo de gracia, hay un subtítulo que ustedes lo pueden buscar. Y ese subtítulo dice: el tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento. Lo que hemos estado comentando ya. El tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento. Y dice así, y en ese subtítulo, bajo ese subtítulo, vamos a encontrar 4 citas. Hay muchas más, pero este libro solamente ha considerado estas 4 citas como relevantes. Citas que realmente erizan la piel, porque nos están describiendo en detalle lo que sucederá en ese momento cuando termina el sellamiento. Pongan atención. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, ella se está refiriendo al gran tiempo de angustia. Es decir, cuando se termina el sellamiento, se termina la gracia y los vientos son soltados, los 4 vientos. Es decir, comienza la experiencia del daño. Precisamente antes de que entráramos, noten, precisamente antes, todavía no está terminada la gracia, quedan las últimas horas de gracia. Se está terminando el proceso de sellamiento de los
últimos escudriñados. Estamos al filo de que sean derramadas las 7 postreras plagas, o se inflija el daño a la tierra, al mar y a los árboles, y a todo aquel ser humano que no esté sellado. Así que estas citas se refieren a un momento antes. Es mi convicción de que estas citas que vamos a leer dicen relación con horas antes de que se cierre la gracia. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces, noten, una vez recibido todos los que tienen que recibir el sello, una vez que sucede eso, que se recibe el sello, dice acá, entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. Bueno, ¿quieren saber ustedes en qué consiste el hecho de soltar los 4 vientos? Bueno, la Biblia nos dice que consiste en un daño que se va a provocar en el planeta Tierra, incluidos seres humanos que no han recibido el sello. Pero ¿quieren saber específicamente a qué se refiere? Porque la palabra daño tiene que ver con un juicio que se va a derramar sobre el planeta Tierra. ¿Pero en qué consiste? Porque esa palabra daño es muy amplia. Bueno, quienes quieran saber específicamente a qué se refiere, pues lean el capítulo 16 de Apocalipsis. Pero ahora lo que vamos a hacer es leer la descripción que hace el espíritu de profecía. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. Y vi, dice ella, pongan atención porque esto eriza la piel. Y vi hambre, pestilencia, de peste, pestilencia viene de peste. Vi hambre, habrá hambruna. Usted me dirá, bueno, hambruna, ¿habrá hambruna? ¿Hambruna generalizada? Bueno, déjeme decirle que cada uno de los juicios que caerá sobre la tierra, si bien no serán juicios universales, es decir, no será un solo castigo que afecte todo el globo terráqueo, como en el caso del diluvio, no va a ser así. Estos juicios serán locales, es decir, serán azotes que afectarán de manera terrible, indescriptible por pluma humana, ciertas regiones de la tierra. Si bien estos juicios o daños no serán universales, las consecuencias o los coletazos, o por decirlo así, los efectos secundarios, los efectos colaterales, como se dice en estrategia política y bélica, afectarán a todo el planeta. Cuando hay una guerra en un planeta, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día entre Rusia y Ucrania, eso es un evento local que está sucediendo en cierta región del planeta. Pero los efectos de ese daño, para usar vocabulario bíblico, afectan a todo el planeta, ¿no es cierto? Se afectan las bolsas de comercio, se afectan las inversiones, se altera el precio de ciertos productos, es decir, todo el planeta se ve afectado de manera indirecta, secundaria, colateral, con un daño local. Entonces, si bien nosotros sabemos que estas plagas o estos azotes o estos daños descritos en Apocalipsis capítulo 7 y en el Espíritu de Profecía no serán universales, pero eso no quiere decir que no afectarán al resto del planeta. El daño que se va a infligir a ciertas regiones de la Tierra será de tal magnitud que provocarán hambre.
habrá escasez en el planeta. De ahí el mensaje de Dios, de que el pueblo de Dios tiene que prepararse ahora con un pedacito de tierra para sobrevivir. No para vivir, para sobrevivir o supervivir. Porque nosotros seremos privilegiados y bendecidos con un pepino, un choclo, una mazorca, una papa, un tubérculo, una cebolla, en comparación con el resto del planeta, porque habrá hambre. Acá dice: entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos y vi hambre. No solamente vio hambre ella, sino que dice que vio pestilencia. Al mismo tiempo que había hambruna en el planeta, otras partes del planeta estaban siendo afectadas por pestes. Ella dice acá que vio pestilencia. Y no solamente eso, sino que vio espada. Espada es símbolo de guerra, conflictos bélicos. Y si ustedes repasan el conflicto de los siglos, quienes han leído ese libro, quien se ha dado el trabajo, el tiempo de leer ese libro, ustedes recordarán que ahí dice que el enemigo de Dios resurgirá o revivirá viejas rencillas entre las naciones. Claro, como producto de que el Espíritu de Dios se va retirando de la tierra, Satanás comienza a ejercer poder sobre los líderes mundiales para que se hagan la guerra otra vez mutuamente. Viejas rencillas, dice ella. Bueno, quienes saben de historia, quienes tienen cultura general, sabrán que en el planeta Tierra existió una gran conflagración, 2 grandes conflagraciones. La primera se le denominó la Primera Guerra Mundial. La segunda se le llamó la Segunda Guerra Mundial. Y esas guerras, si ustedes estudian esas guerras, hay libros suficientes en cualquier librería para que ustedes estudien y repasen esas experiencias. Ahí no solamente hubieron guerras, espada, sino que eso provocó hambrunas y pobreza extrema en muchas naciones. Y se vieron involucradas muchos países. También hubieron pestes. También hubieron crisis sanitarias. Y espada. Nación se levantó contra nación. Principalmente la Primera y Segunda Guerra Mundial afectaron Europa, excepcionalmente Estados Unidos, en Occidente, que se involucró en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero principalmente las 2 primeras guerras mundiales afectaron Europa. Bueno, el conflicto de los siglos dice que viejas rencillas volverán a levantarse y que el diablo va a instigar a las naciones a hacerse la guerra otra vez. Es posible que los antiguos países o los países que participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial se vean involucrados otra vez. Bueno, el Espíritu y Profecía dice que sí. Vi pestilencia, hambre y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Eso puede suceder ahora. ¿Ha terminado el tiempo de gracia? No. ¿Ha terminado el proceso de sellamiento? No. Por lo tanto, los vientos no se han soltado. Cuando hablamos de estos eventos, hambre, pestes, espada, nación se levantó contra nación, lo estamos hablando en el contexto de vientos soltados. Es decir, esto no quiere decir que hambre, pestes, espada y nación contra nación no sucedan hoy.
¿Cuál es la diferencia entre hoy y cuando se suelten los vientos? La única diferencia es de que el hambre, peste y espada y nación contra nación hoy están siendo mitigados o sostenidos por la misericordia de Dios. La diferencia es que cuando se sueltan los vientos, nada detiene estos eventos. Nada detiene las pestes que serán mortíferas. No habrá nada que cure o detenga las pestilencias. No habrá programas de contingencia sanitaria de ninguna nación que detenga esto. No habrá adelantos científicos que detengan estas pestilencias. No habrá ni siquiera la intervención divina que detenga estas pestilencias. Guerras. No habrá líder mundial que pueda interceder y mediar para detener las guerras. Las pasiones serán desatadas. La diferencia entre el tiempo antes del fin de la gracia y después de la gracia es de que los mismos eventos, pestes, hambres y guerras, están mitigadas con misericordia. Y no, los efectos colaterales no afectan de manera agresiva y terrible a las naciones. Pero una vez que termina el proceso de sellamiento, termina el tiempo de gracia y los vientos son soltados, los efectos y las consecuencias de estos eventos son impredecibles, son incalculables. No existe, usando la expresión del espíritu y profecía en el conflicto de los siglos, no existe imaginación humana. Dice, no existe mente fecunda, ni la mente más fecunda, dice ella, puede describir lo que viene sobre la tierra. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Segunda cita. Vi ángeles que iban y venían. Noten que ella, vuelvo a repetir para aquellos que se están integrando ahora, denle retroceso al video y escuchen lo que dije al principio, porque no me van a entender lo que estoy diciendo ahora. Lo que las citas que estoy leyendo dicen relación con horas antes que termine la gracia. Horas antes. Segunda cita. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Ajetreo, movimiento, últimas diligencias. Un ángel con el tintero de escribano en la cintura, o sea, el ángel de Ezequiel capítulo 9, regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. Cuando sucede esto, Jesús todavía está en el santuario celestial. Cuando sucede esto, todavía está ministrando en el lugar santísimo. Jesús está a horas de terminar su ministerio en el santuario. Cuando el ángel con el tintero regresa de la tierra, habiendo cumplido su misión de haber sellados a los hijos de Dios. Recuerden Apocalipsis 7, no hagáis daño a la tierra ni al mar, hasta que, y eso lo hace el ángel con el tintero. Pero una vez que termina su labor, regresa al santuario y comunica a su generalísimo, al sumo sacerdote, que la obra ha sido cumplida.
quedando sellados y numerados los santos. ¿Por qué dice numerados? Quedando sellados y numerados. Bueno, déjeme decirle una cosa. Cuando ella dice acá que el ángel con el tintero regresó a dar el informe al Señor Jesús de que ya había cumplido el encargo de sellar, dice que quedaron sellados y numerados. Cuando dice ahí numerados los santos, no está haciendo referencia necesariamente a todos los sellados desde que inició el juicio investigador, sino que ahí está haciendo referencia a ciertos sellados que constituyen un número específico. Según Apocalipsis 7, son 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Entonces, cuando Elena dice acá sellados y numerados los santos, está haciendo referencia a los 144.000. Es decir, ella está hablando juicio de los vivos, que es la etapa final del juicio investigador. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, noten, ya se le dio la noticia que terminó el sellamiento. ¿Qué hace después Jesús que recibe esa noticia? Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó, noten, una vez que termina el sellamiento, ¿qué hace Jesús? Dejó caer el incensario. No hay más intercesión. Y alzando, dejó caer el incensario, y alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Interesante que ella escuchó dos cosas. Primero, escuchó algo que Jesús dijo en alta voz, y lo escuchó en alta voz. Acá no dice que gritó, no fue un alarido, un grito, simplemente en alta voz. Fue una declaración solemne. Es como cuando uno entra a un juicio, ¿no es cierto? Y el juez solemnemente se pone en pie, todos los demás se ponen en pie, y dice: se inicia la sesión, ¿no es cierto? No grita, no emite un alarido, pero sube la voz para indicar el inicio, el término de algo solemne, del cual no hay marcha atrás. Se inicia la sesión, o cuando termina el juicio, se termina la sesión. Bueno, algo así sucede. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y, alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Esa es la segunda cosa que escuchó ella. Primero, que el Señor Jesús alzó la voz en alta voz, exclamó en alta voz. Y segundo, el contenido: consumado es. Después que el Señor Jesús pronuncia estas palabras, consumado es, los vientos son soltados y se comienza a infligir daño a la tierra y al mar. Tercera cita. Queda, por así decirlo, noten, queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo.
Pero aunque ya se levanta nación contra nación, ¿notaron? ¿No hay una guerra ahora? ¿No hay peste? ¿No se han visto afectadas las economías con esto? Bueno, queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo. Pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. ¿Notaron la diferencia? Si bien, lo que les decía al comienzo, si bien hay guerras y nación contra nación, pestilencias y daños y juicios, todavía no hay conflagración general. ¿Cuándo se sucede la conflagración general en el planeta Tierra? Cuando son soltados los vientos de Apocalipsis 7. Es decir, ha terminado el sellamiento, ha terminado el ministerio de Jesús ante el arca de los 10 mandamientos. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo. Pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces, es decir, cuando termine el sellamiento, las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Esto se conoce como el Armagedón. ¿Ok? Ya hemos estudiado en otras ocasiones el término Armagedón. Y el Armagedón se puede aplicar a varios eventos. Entre ellos, este. Cuando hay conflagración general, una vez terminando el proceso de sellamiento, habiendo terminado el tiempo de gracia, habiendo cesado el ministerio de Jesús en el santuario, comenzando a soltarse los vientos de Apocalipsis 7, se produce la conflagración general, o también la podemos identificar como un Armagedón. Cuarta cita. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada, el ángel con el tintero de Ezequiel capítulo 9. El mundo ha sido sometido a la prueba final. ¿Cómo? Acá hay un elemento que no habíamos leído en citas anteriores y que tampoco está en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 no nos habla de una prueba final. Claro, porque está implícita. La famosa prueba final está sucediendo mientras está terminando el tiempo de gracia, mientras se está sellando, mientras el ángel con el tintero realiza su labor. Se está realizando la prueba final. ¿En qué consiste la prueba final? Retrocedo a otra cita que está en un subtítulo antes. Hay un subtítulo en ese capítulo 16 del libro Evento de los Últimos Días que se llama La imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia. ¿Cuál es la prueba final? Es una prueba final de lealtad. Y esa prueba final sucede al mismo momento que se está sellando y se está terminando el tiempo de gracia. En otras palabras, suceden varias experiencias en ese momento, pero estamos hablando de horas antes de que termine el tiempo de gracia. ¿En qué consiste la prueba final que sucede mientras se está sellando? El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba, dice ella. Interesante.
una prueba de lealtad. Una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Claro, porque una vez terminada la gracia, terminado el sellamiento, se sueltan los vientos y el Señor Jesús en el santuario derrama el incensario y dice, consumado es, no hay más intercesión. El que es justo siga siendo justo, sellado o tomado, y el que es injusto siga siendo justo, con vestiduras viles, destinado para condenación eterna. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? No tendría necesidad de explicar esto. Ustedes que son estudiantes de la profecía, esto lo saben. Esto lo saben. Pero voy a leer textual como dice la cita acá. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se la formará? Momentos antes o días antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? Responde, la imagen es hecha por la primera bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Cita ella Apocalipsis capítulo 13 del versículo 1 al 10, que es donde está descrita la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10 describe el desarrollo histórico, político y religioso del papado, la primera bestia. La imagen es una copia de esa bestia, del papado. Luego argumenta ella un poco y dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez, noten, ella dice para entender a qué se asemeja la imagen de la bestia y cómo se formará, dice ella, hay que estudiar a la primera. Y luego ella describe a la primera. Y en esta descripción de la primera bestia tenemos que ir viendo una réplica en la imagen, porque la imagen va a copiar el mismo modus operandi de la primera bestia para aprender y saber cómo va a actuar, cómo se formará la imagen de la bestia. Debemos estudiar el actuar de la primera. Vamos a repasar un poquito cómo actuó la primera para entender cómo es la segunda, o la imagen de la bestia, para ser más específicos. Hagamos un poco de revisión histórica. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, estamos hablando del 538 en adelante, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, noten lo que sucede cuando la iglesia se aparta de Dios. Busca dominar las conciencias, obligar. Se vuelve una iglesia autoritaria, perseguidora, intolerante. Esas son características de la primera bestia. Así que noten, para saber cómo se formará y cómo actuará la imagen de la bestia, empecemos a rescatar el modus operandi de la primera. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado
fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Ahora, volviendo al presente, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. El papado actuó de manera directa, influyendo en el poder civil y en los reyes de la tierra durante la Edad Media, durante el oscurantismo. Pero ahora, si bien está profetizado que el papado recuperará el dominio que perdió en la Edad Media, no lo hará directamente, porque ya las naciones están advertidas, tienen la experiencia histórica de cómo actuó esta iglesia con poder. Por lo tanto, ahora lo hará indirectamente e influirá de tal manera indirectamente que empujará la formación de una imagen, de una copia de ella. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes en Estados Unidos y en el mundo entero busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. El protestantismo y el mundo evangélico actuará de la misma manera que actuó el papado en la Edad Media. De esa manera formará la imagen, la copia de la bestia o de la madre. E indirectamente resucitarán el poder del papado. O en otras palabras, la herida mortal que se le infringió a la bestia históricamente será completamente sanada. Y veremos resurgir en el planeta una segunda y última Edad Media, una época de oscurantismo, de intolerancia religiosa. Con esta cita termino, a ver si alcanzo porque estoy con el tiempo ya casi, si no voy a tener que continuar el viernes con este tema. Pero le voy a leer 4 citas que tienen que ver con algo más realista. Cuando termine el tiempo de gracia, a ver, yo quiero aclarar algo acá. Cuando se dice termina el tiempo de gracia, eso involucra muchas cosas que están sucediendo. Al terminar el tiempo de gracia, ¿qué también termina? ¿O qué quiere decir eso? Quiere decir que termina la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Consumado es, lo acabamos de leer. Termina el juicio, termina el sellamiento, es decir, por lo menos terminan 3 cosas, cesan 3 cosas, por lo menos, cuando hablamos de terminar el tiempo de gracia. Fin del tiempo de gracia significa termina el proceso de sellamiento, termina el juicio investigador, termina el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Por lo menos 3 cosas determinantes cesan cuando hablamos de fin del tiempo de gracia. Ahora, del punto de vista práctico, ¿qué sucede en el planeta Tierra cuando este evento sucede? Estos 3 eventos suceden. Los habitantes de la Tierra se darán por enterados que esto sucedió. ¿Habrá algún aviso comercial que indique que los habitantes de la Tierra se enteren que Jesús dejó de interceder en el santuario, que terminó el proceso de sellamiento?
y que ha terminado la gracia? ¿Se enterarán los habitantes de la tierra de estos eventos determinantes para el destino de la raza humana? Porque algunos tienen la idea de que cuando esto sucede hay truenos y relámpagos y se escuchan voces y empiezan a aparecer no sé qué cosa, ¿no es cierto?, que como que marca un acontecimiento, ¿no es cierto?, y todo el mundo se ha enterado y todos se largan a llorar. Hay como una idea así un poquito fantástica. Bueno, déjeme decir una cosa, esto es escalofriante lo que va a suceder con los habitantes de la tierra cuando esto suceda. En el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 16, hay 4 citas, vuelvo a repetir, escalofriantes. Hay un subtítulo que dice: actividad humana después del fin del tiempo de gracia. Noten, eso quiere decir que los vientos comienzan a soltarse. Muchos comienzan a ver desatada ciertos juicios. Dice así: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. ¡Ay, Señor mío! ¿No dice el Señor: dejad que crezcan juntos el trigo y la cizaña? ¿No dice Mateo capítulo 24, 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada? Tengan la seguridad que ambas seguirán moliendo en el molino, pero el caso de una y de la otra estarán decididos para siempre. De ahí la que fue dejada será sorprendida como ladrona, sobre todo si ha sido mala mayordomo. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando y comiendo, bebiendo, inconscientes. Noten, inconscientes, esto es lo mismo que no entender. A la gran mayoría de los habitantes de esta tierra les sucederá como los antediluvianos, y no entendieron hasta el día que vieron que los juicios estaban cayendo sobre su cabeza. Eso sucederá acá. Se darán por enterados cuando comiencen a ver esta conflagración global. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. ¡Wow! De ahí el ladrón en la noche. Segunda cita. Cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor. ¿Qué quiere decir eso? Seguirán las reuniones en los templos, seguirán las campañas evangelísticas. El mundo religioso seguirá como si nada. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas, ¿notaron? Voy a ser más específico. El Espíritu Santo se habrá retirado de las organizaciones religiosas. Pero las organizaciones religiosas, las corporaciones religiosas, las instituciones religiosas, seguirán con sus proyectos, seguirán con sus reuniones, seguirán orando, seguirán invocando a Dios. Pero no será el Espíritu Santo el que responderá a sus oraciones. Son otros espíritus que ahora ocupan ese lugar. En otras palabras,
Las organizaciones religiosas serán morada de todo espíritu inmundo y ave aborrecible. Por lo tanto, las respuestas sobrenaturales a sus oraciones no provendrán del Espíritu Santo, sino de otro espíritu. ¿No lo dice así Apocalipsis 13? Y también hace grandes señales, de tal manera que uno hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Tercera cita. El trigo y la cizaña crecen juntamente. Es decir, la que está moliendo en el molino, seguirán moliendo en el molino. Solo que una será trigo y otra será cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta la siega. En el cumplimiento de los deberes de la vida, los justos serán puestos en contacto con los impíos hasta el mismo fin. No se verá la diferencia porque la decisión ha sido tomada en los cielos. ¿Cuándo van a notar que uno fue tomado y otro fue dejado? Cuando los vientos sean soltados, los daños de los juicios le estén pegando a uno y a otro no. Los hijos de luz están esparcidos entre los hijos de las tinieblas para que todos puedan ver el contraste. Última cita. Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo esperan estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos estarán sembrando en el campo, otros recogiendo las cosechas y otros moliendo en el molino. Acá cuando ella dice cuando Él venga, Cristo declaró que cuando Él venga, está hablando justamente de la llegada de la decisión final, del juicio sobre cada uno. Está hablando de la venida como ladrón sobre aquellos que no están preparados. Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo, y quiero aclarar algo y con esto termino. Cuando Mateo 24 dice, y vamos a leerlo textualmente, con esto ya voy terminando, seguiré el viernes, recuerden que continúo el viernes con este tema porque tengo más citas que leer sobre eso. Pensé que iba a terminar hoy día, pero ya me tomé una hora para esto. Cuando el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 40, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo, quiero decirle una cosa, y esto es escalofriante, cuando ahí habla de dos estarán en el campo y dos estarán moliendo, uno será tomado y otro será dejado, ahí no está hablando específicamente de la gente del mundo que será dejada. Ciertamente será dejada. Dentro de los que serán dejados o tomados, dentro de los que serán dejados, el texto primariamente se está refiriendo a profesos creyentes. Dentro de los que son dejados, no solamente caen los impíos, caen millones que dicen ser discípulos de Cristo y sin embargo serán dejados, no serán tomados. Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo
que lo esperan estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos estarán sembrando en el campo, otros recogiendo la cosecha y otros moliendo en el molino, claro. Recuerden lo que leímos recién, que cuando termine el tiempo de gracia, las formas de la religión siguen. Millones de creyentes siguen yendo a los templos, siguen reverenciando a sus pastores, siguen creyendo que a través de esas instituciones se va a terminar la obra de Dios, siguen entregando su diezmo a las instituciones, siguen haciendo obras de caridad, siguen orando, siguen haciendo ayunos, siguen haciendo campañas evangelísticas. Pero la decisión en los cielos ha sido tomada. Siguen las formas de la religión, pero sin la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra y el vacío habrá sido llenado por espíritus inmundos en las iglesias. De ahí que el celo por Dios que dicen tener será celo satánico. Creyendo que sirven a Dios, comenzarán a perseguir a los fieles de Jehová, a los 144,000 que ya habrán sido sellados. Ciertamente las iglesias y sus miembros recibirán las 7 postreras plagas. Eso está claramente enseñado en la palabra de Dios. Todo aquel que no tenga el sello del Dios vivo, aunque profese el cristianismo y aunque siga las formas de la religión, recibirá los castigos y el daño profetizado en Apocalipsis capítulo 7. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde que nos has concedido el privilegio de escudriñar y reflexionar sobre tu palabra. Gracias por la persona del Espíritu Santo que nos acompaña y nos guía. Gracias por la salud y el alimento que tú nos provees. Permite, Señor, que en unos días más podamos reencontrarnos con este hermoso estudio y este análisis. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos has dado tanta luz y entendimiento en tu palabra para no estar durmiendo, para no estar en tinieblas, sino ser hijos despiertos e hijos de luz. Gracias por aquellos que han escuchado este tema y aquellos que lo escucharán. Que esto sea de gran bendición espiritual para ellos. Gracias, Padre, por permitirme trabajar en tu obra. Gracias por permitirme enseñar tu palabra. Te lo agradezco y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta acá. Los espero el día viernes para una sesión doble para ir recuperando temas, ir recuperando clases. Tenemos que seguir viendo este tema del fin del tiempo de gracia y también el análisis que estamos haciendo sobre la primera carta del apóstol Pedro. Gracias por aquellos que me apoyan económicamente, que hacen posible el sustentar el alquiler y la señal de internet. Gracias a aquellos que se ponen la mano en el corazón y apoyan mi trabajo y este ministerio que Dios me ha dado, el ministerio de la docencia final. Que Dios les bendiga.